Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con Enrique Tucent y Germán Petersen como cada lunes. Y hoy nos acompaña en el estudio, muy buenas noches, Trinidad Padilla López, ahora presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano e integrante de las comisiones de Educación y de, ¿cuál otra quedó? De Desarrollo Metropolitano, y de Planeación para el Desarrollo. Planeación para el Desarrollo. Muy bien, sí. Bueno, pues tenemos muchísimos temas que hablar con usted, pero pues como el tema del día, sin dudas, es el transporte, el paro del transporte. Sí. Y como mal que bien tiene que ver con algunas de las comisiones en las que está, en las que quedó como integrante. ¿Qué le pareció este asunto del paro del transporte? Bueno, fatal. A mí me parece que es una expresión de un problema estructural que no se ha podido o no se ha querido resolver en muchos años. Y yo digo que es un problema estructural porque el problema de fondo es que el transporte público en la ciudad de Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, es en su gran mayoría un transporte concesionado. Para empezar, todo incremento del precio que pueda ser justificado por incremento en los insumos o lo que tú quieras, de todas maneras lleva o conlleva de manera no muy visible una parte que corresponde a la utilidad del concesionario o del que explota esa concesión, del dueño de los camiones, etcétera, y es una utilidad que paga el usuario. Entonces siempre va a haber un sobreprecio que el usuario paga para que sea la utilidad de quien detenta esa propiedad del sistema, esa concesión del sistema de transporte. Si hubiera necesidad de subsidiar el precio del transporte por parte del sector público, bueno, en muchos países se hace, pero se subsidia al usuario, se subsidia directamente a quien debe subsidiarse. Yo no estaría de acuerdo en que el subsidio público vaya para mantener las utilidades de un negocio privado. Empezando por ahí, yo creo que habría que pensar seriamente en que el transporte colectivo, en que los grandes sistemas de movilidad en grandes metrópolis, como ya lo es la zona metropolitana de Guadalajara, tendría que hacerse de veras una cirugía profunda y tendría que repensarse para hacer un servicio público con interés público y que en todo caso se vinculara a muchas otras reformas que se tienen que hacer de carácter estructural y sistémico sobre la zona metropolitana de Guadalajara. El sistema de movilidad va unido a un sistema de planeación urbana que conlleva otros elementos que son concurrentes con el tema de la movilidad, las vialidades, la redensificación de las distintas zonas de la zona metropolitana, un nuevo plan de ordenamiento territorial. Esto es, tiene que formar parte de un proceso más profundo, mucho más consistente para resolver de fondo un problema que de otra manera va a seguir brincando cada vez que pues ya las utilidades empiecen a ser muy magras para quienes detentan la concesión del servicio urbano, y va a haber las presiones que ya conocemos. Paralizan el sistema de transporte, generan una serie de molestias, generan presiones para que al final pues se tenga que haber como solución pues un pequeño incremento. Se pide un incremento mayor al que a lo mejor necesariamente requerirían para que a la hora de la hora quede en media tabla. Es el juego de siempre, ¿no? Te pido 3 para que a la hora de la hora, pues bueno, me das 2 y ahí ni tú ni yo, y ahí se va otra vez el problema. Yo creo que es un problema estructural muy complicado, digo, bastante más complicado de lo que yo aquí te lo dije, pero habría que sí abordarlo seriamente, y no es un asunto que se pueda resolver en el corto plazo, en el plazo inmediato, pero sí hay que trabajar ya. Claro. Ahora, Enrique, hoy fue particularmente extraño el paro porque esta vez, a diferencia de los anteriores, no lo convocaron directamente los dueños de las unidades de transporte, sino los choferes que se sienten dañados, digamos, porque no se aumentó la tarifa del transporte público, porque si se hubiera aumentado les hubieran pagado 1.60 por cada boleto vendido en lugar del 1.20 que reciben actualmente. Dicen que ya no les sale para los gastos. Pero al final del día levantan el paro con la promesa de algo que ya se sabía,
que esta semana resuelve el Tribunal Administrativo el asunto y ve si procede o no procede volver definitiva la suspensión que otorgó la magistrada Patricia Campos, en el sentido de que no era procedente el aumento, o si se echa para atrás la suspensión que se había decretado de manera temporal y entonces sí aplica el aumento. O sea, ¿por qué hubo paro? Sí, mira, ahí tiene que ver mucho el tema, también lo hemos comentado varias veces en este programa, el chofer no tiene la culpa de todo este problema. Muchas veces el chofer se identifica como el principal culpable de todo lo que vivimos, pero en realidad tiene que ver con un sistema de transporte, redes clientelares, corporativas, en torno al tema que han hecho mucho más difícil. Y eso es exactamente lo que me gustaría preguntarle a Trino. ¿Cómo hacerle para desmontar esa otra parte? Tú hablabas mucho de la parte del ordenamiento, la parte económica, la parte política. Porque cada campaña electoral, estos grupos corporativos, clientelares, de transportistas, que nacieron en los tiempos del PRI hegemónico y que después el PAN no quiso desmontar, son, bueno, digamos, pues, sí, difíciles de atacar, ¿no? Es un nudo gordiano ciertamente muy difícil de desanudar, pero en el fondo, por eso yo digo, lo que tendría que pensarse, no tengo una receta para saber el cómo hacer para romper ese nudo gordiano, pero tendría que repensarse en toda una reorganización y una reestructuración del sistema de transporte urbano. Entre otras, establecer un esquema en la que el ingreso del chofer no dependa de la cantidad de pasaje que está subiendo, empresa, ¿no? Ni de las vueltas que está dando, que eso genera que los choferes anden a las carreras a lo largo de todas las calles de la ciudad para ver si alcanzan a dar más vueltas, subir más pasaje y por lo menos sacar para los gastos. O sea, el salario, el ingreso del chofer tendría que ser en el esquema que yo digo, en una empresa pública en la que el dueño es el Estado, esto es el poder público, para llamarlo de otra manera, administrado por el gobierno, en muchas modalidades que pueden existir, pero finalmente que sea un sistema público, en donde el chofer puede ser un asalariado, bien asalariado, esto es, que tenga un salario justo, un salario que le permita dignamente vivir y que no tenga que andarse preocupando por si se sube más. Bueno, yo lo veo en otros países, en donde el chofer casi ni siquiera tiene por qué estar interactuando directamente con el usuario, ¿no? A ver si pagó lo correcto y ahí te doy el cambio y todo. En muchas partes pues hay sistemas ya computarizados en donde tú tienes un boleto multimodal, lo metes en una maquinita y tienes un sistema de inspectores que van checando si realmente los que se subieron checaron, o sea, se subieron y tienen su boleto prepagado. O sea, el sistema de prepago aquí casi no se usa, o cuando se ha usado ha sido muy problemático por la manera en la que se ha instrumentado, los transvales y ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero tendría que ser, el principio esencial al que quiero llegar es a que el chofer no tenga que ser al mismo tiempo, en algunos casos, el mismo dueño de la unidad que pues, necesita optimizar el uso que tiene, subiendo más gente a veces de la que puede subir, o a veces, por el contrario, por ejemplo, no dándole la parada a aquellos que lo están solicitando, si ven que son de la tercera edad o si ven que son estudiantes de los que traen trasvale, porque ellos sienten que pierden con ellos. Esto es una crítica que yo he escuchado muchas veces de jóvenes estudiantes o de personas de la tercera edad. Oye, pues los choferes no me dan la parada, pues porque se las huelen, que pues, voy a venir con el trasvale, y ellos dicen, le pierden en ese esquema. Entonces, hay que hacer toda una reorganización administrativa, conceptual de la forma de prestar ese servicio, que es y debe ser un servicio primordialmente público. Es un servicio que además esté vinculado en la que todas las modalidades puedan estar vinculadas. El tren ligero con el macrobús, en este caso que ya existe, con los sistemas de autobuses normales y eventualmente, si algún día hubiera, que ojalá y los haya, los trenes regionales, que por ejemplo en otras grandes ciudades, ¿no? Los trenes suburbanos, que se pudiera establecer una modalidad única que pudiera servir para utilizar todo ese sistema de transporte de una manera más racional, de una forma que al utilizar bien el sistema de prepago pudiera capitalizarse mejor, optimizar mejor la forma de invertir en ese servicio público. Pero no hay de otra, porque mientras siga ese mismo esquema que ahorita tenemos,
pues se podrán ir poniendo parches. Hace por lo menos 30, 35 años que yo me acuerdo de cuando yo era líder estudiantil, los problemas siempre han sido los mismos y por la misma causa. Los mismos y por la misma causa. Incremento de la tarifa, pues allí todos los sectores que deben protestar protestan y a la hora de la hora se llega a algún acuerdo, alguna cuestión así, pero finalmente se va escalando sin que se garantice una buena calidad del servicio. Exacto, eso es lo grave. Vamos a una pausa, después de la pausa seguimos platicando con Trinidad Padilla López acerca de lo que tendrán que hacer los diputados en esta legislatura para que el pulpo camionero no siga siendo de las suyas como este lunes. Vamos a la pausa y regresamos.